Hoy en ART, ASH, CL, ASHCV, ERSE, en los anales de la historia humana, existen momentos que desafían nuestra comprensión del mundo y nos obligan a cuestionar los límites de la realidad. Hoy, abrimos un archivo polvoriento, uno que ha sido objeto de debate, especulación y controversia durante décadas. Hoy, nos adentramos en el expediente Titán a principios de los años 90, en un mundo que aún se recuperaba de la Guerra Fría y miraba con optimismo hacia el futuro digital. Un grupo de científicos de un prestigioso instituto de investigación neurológica, cuyo nombre permanece clasificado, se embarcó en un proyecto sin precedentes. Su objetivo era audaz, casi sacado de la ciencia ficción: cartografiar y comprender los misteriosos patrones de las ondas cerebrales durante el sueño profundo, específicamente en la fase REM. El equipo, liderado por el enigmático Dr. Aris Thorne, no buscaba simplemente entender los sueños. Su hipótesis iba mucho más allá. Creían que en esos estados de conciencia alterada, el cerebro humano podría actuar como una antena, capaz de sintonizar con algo más, una especie de ruido de fondo del universo que normalmente es filtrado por nuestra mente despierta. Para ello, desarrollaron un dispositivo revolucionario en el cronovisor de ondas cerebrales. No era una máquina del tiempo en el sentido clásico, sino un decodificador ultrasensible, diseñado para traducir las complejas señales neuronales en imágenes y sonidos coherentes. Los primeros experimentos fueron prometedores. Los sujetos de prueba, voluntarios sanos, reportaban sueños increíblemente vívidos. El cronovisor lograba plasmar en una pantalla granulada fragmentos de sus paisajes oníricos, en rostros familiares, lugares de su infancia, miedos y deseos convertidos en símbolos. Era un avance monumental para la neurociencia y la psicología. Pero el Dr. Thorne y su equipo querían más. Querían empujar los límites. Fue entonces cuando modificaron el dispositivo. Añadieron un amplificador de señales subetéreas, una pieza de tecnología experimental, cuyo funcionamiento exacto sigue siendo un misterio. La teoría era que este amplificador permitiría al cerebro del sujeto sintonizar más allá de su propia conciencia, hacia ese supuesto ruido cósmico. El primer sujeto en probar el dispositivo modificado fue un joven y brillante astrofísico, conocido en los registros solo como sujeto alfa. Lo que sucedió a continuación marcó un punto de inflexión escalofriante en el proyecto. Tan pronto como alfa entró en la fase REM y el amplificador fue activado, las pantallas del laboratorio cobraron vida de una forma que nadie esperaba. En lugar de los sueños personales de alfa, lo que apareció fue una secuencia de imágenes inquietantes y aparentemente aleatorias. Paisajes desolados, bajo un cielo de un color púrpura antinatural, estructuras geométricas imposibles que parecían flotar en un vacío oscuro, y símbolos extraños, casi jeroglíficos, que parpadeaban en la pantalla. El equipo estaba desconcertado. Eran proyecciones del subconsciente de Alpha, influenciadas por su conocimiento de la cosmología, ¿o estaban realmente captando algo externo? La respuesta llegó cuando los sensores de audio, por primera vez, registraron un sonido. No era un murmullo, sino una voz distorsionada, gutural, que repetía una y otra vez una secuencia de números y una frase en un idioma desconocido. Tras semanas de análisis con lingüistas y criptógrafos, no se encontró ninguna coincidencia con lenguajes humanos, antiguos o modernos. El proyecto, ahora rebautizado internamente como Expediente Titán, entró en una fase secreta y obsesiva. Se llevaron a cabo más experimentos, cada uno más arriesgado que el anterior. Los sujetos comenzaron a experimentar efectos secundarios graves, terrores nocturnos que persistían en la vigilia, episodios de paranoia severa y una extraña sensación de desconexión de la realidad, como si una parte de ellos hubiera quedado atrapada en ese otro lugar. El sujeto alfa, en particular,
sufrió un colapso mental completo, llenando cuadernos enteros con los símbolos que veía en sus sueños y hablando en el mismo idioma ininteligible que habían grabado. El punto de no retorno llegó durante una sesión con la sujeto Gamma, una matemática especializada en topología. Mientras estaba conectada, el cronovisor mostró algo diferente. No eran paisajes alienígenas, sino lo que parecía ser una vista aérea de una ciudad. Pero la arquitectura era extraña, y los vehículos que se movían por las calles no se parecían a nada conocido. De repente, la imagen se enfocó en un edificio, y a través de una ventana se pudo ver una figura humanoide, alta y delgada, que se giró y pareció mirar directamente a la cámara. En ese preciso instante, todos los sistemas del laboratorio se sobrecargaron y explotaron. Las luces se apagaron, las pantallas se rompieron y un pulso electromagnético borró la mayoría de los datos almacenados. El incidente fue encubierto como un incendio accidental causado por un cortocircuito. El proyecto fue clausurado de inmediato por la agencia gubernamental que lo financiaba en secreto. Los registros fueron confiscados, clasificados bajo el más alto nivel de seguridad, y los miembros del equipo fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad de por vida bajo amenaza de severas consecuencias. El doctor Aris Thorne desapareció sin dejar rastro. Algunos dicen que fue reubicado por el gobierno, otros susurran que tuvo un destino mucho más oscuro, directamente relacionado con lo que había descubierto. ¿Qué fue exactamente lo que el expediente Titán desenterró? Las teorías son tan vastas como el cosmos. Una de las más aceptadas entre los pocos que conocen la historia es la de las realidades paralelas. Según esta idea, el cronovaser modificado no captaba un ruido cósmico, sino que abría una brecha temporal y cuántica, permitiendo atisbar otros universos, otras líneas de tiempo donde la vida y la historia habían tomado caminos completamente diferentes. La voz y los símbolos podrían pertenecer a una civilización de una de estas realidades alternativas que de alguna manera detectó la intrusión. Otra teoría, aún más inquietante, sugiere que no se trataba de otras dimensiones, sino de nuestro propio futuro, que las imágenes desoladas eran un vistazo a un posible destino de la Tierra, y que la voz era una advertencia, o quizás una amenaza, enviada a través del tiempo. Los símbolos podrían ser un lenguaje o un código de una humanidad futura, tan evolucionada que nos resulta incomprensible. Y por supuesto, existe la hipótesis extraterrestre, que el cerebro humano, en un estado específico, puede ser utilizado como un receptor de comunicaciones por una inteligencia no humana, que el expediente Titán, sin quererlo, interceptó una transmisión alienígena, una que no estaba destinada a nosotros, y cuya naturaleza podría ser benigna, hostil o simplemente indiferente. La figura que miró a la cámara podría haber sido uno de ellos, detectando la escucha. Hoy en día, la historia del expediente Titán sobrevive solo en fragmentos de documentos filtrados, testimonios anónimos de supuestos exmiembros del equipo, y foros de internet donde la verdad se mezcla con la ficción. La ciencia convencional lo descarta como un mito, una elaborada historia de terror nacida de la paranoia de la época. Sin embargo, las preguntas persisten. ¿Por qué un proyecto de neurociencia necesitaría un nivel tan alto de secretismo y financiación gubernamental? ¿Por qué la desaparición de todos sus registros y de su científico principal? El legado del expediente Titán es un recordatorio de que hay fronteras que quizás no estamos preparados para cruzar. Nos enseña que la mente humana es el universo más grande y misterioso que conocemos. Un territorio inexplorado con puertas que, una vez abiertas, podrían no volver a cerrarse. Tal vez, mientras dormimos esta noche, nuestros cerebros sigan sintonizando débilmente esas extrañas señales, susurros de otros mundos o ecos de nuestro propio futuro, esperando que otro audaz científico se atreva a construir la llave para escuchar de nuevo. La verdad, como siempre, sigue ahí fuera, oculta en las sombras de nuestra propia conciencia. Suscríbete si todavía tienes un cerebro humano. Esto es ART, ASHCL,
ASH5, RSE, y hasta la próxima.